Ha sido una semana marcada por noticias económicas, por cifras de desempleo. Por una parte, cifras que conocemos por el INE, por otra, los números que nos da también la Dirección de Presupuesto a propósito de la creación de empleo en el sector público. Vamos a estar haciendo un doble clic sobre todo el escenario con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, bienvenido a MOLTV, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos porque queremos entender, es imperativo entender lo que está sucediendo con el empleo en nuestro país, Juan. Pero antes de hablar de lo del empleo público y la polémica también que se ha generado al respecto, hablemos del 8,7 de la tasa de desempleo. ¿Cuán grave es ese 8,7? ¿Qué lectura hace usted de las cifras que conocemos por el INE? Sí, a ver, primero aquí estamos en un contexto donde la actividad económica se está contrayendo respecto al mismo periodo del año anterior. Ya hoy día acabamos de conocer cifras del IMASEC de abril, ¿cierto? Cae 1,1%. Entonces, en términos bien sencillos, lo que nos dicen estas cifras es que hoy día en Chile se están produciendo menos bienes y servicios que los que se producían hace un año atrás. Por lo tanto, cuando se reduce la producción de bienes y servicios, entonces se requiere contratar menos personal. Y eso es justamente lo que nos están manifestando las cifras, ¿cierto? Tenemos una desaceleración bastante relevante en la creación de empleo, particularmente en la creación anual de empleo asalariado formal en el sector privado. Ese es el tipo de empleo que se ve inmediatamente golpeado cuando se debilita la actividad económica. Entonces, en las últimas cifras del INE, que fueron para el trimestre febrero-abril de 2023, veíamos que se creaban menos de 6.000 empleos asalariados formales en el sector privado. Y probablemente ya las próximas cifras van a empezar a mostrar caídas, porque cuando uno ve los registros administrativos de los cotizantes del seguro de cesantía, ya están mostrando caídas interanuales en enero y en febrero. Entonces, no es solo el INE en definitiva que está mostrando cierto esto, sino que también hay una serie de otros datos, como los registros administrativos de cotizantes del seguro de cesantía, los despidos por necesidades de la empresa, cierto, que están creciendo a tasas bastante elevadas, el desplome de las vacantes laborales que nos muestra el Banco Central. O sea, aquí toda la batería de datos está alineada con lo que nos está mostrando el INE, ¿cierto? Y en particular en este debilitamiento del empleo asalariado formal en el sector privado. Entonces, dado eso, ¿cierto? Este debilitamiento en la creación de empleo, es que el mercado laboral no está siendo capaz de absorber a todas las personas que quieren participar en el mercado laboral. Entonces, dado eso, esto se traduce en mayor desempleo, ¿cierto? Por una parte, tenemos un aumento de un punto porcentual en la tasa de desempleo en el último año, liderado por cesantes. Esto es cesantía, no es personas que buscan trabajo por primera vez. Entonces, ¿qué son los cesantes? Aquellas personas que buscan un empleo, pero que anteriormente habían tenido un trabajo. Entonces, aquí estamos hablando de eso, de personas que no han podido encontrar un trabajo y que habían trabajado antes. Esa es una forma en que se está manifestando, ¿cierto? En el aumento de la tasa de desempleo. Y en el caso de las mujeres en particular, además se está manifestando en un aumento de la tasa de ocupación informal. Si bien en los hombres está cayendo respecto al año anterior la tasa de ocupación informal, en el caso de las mujeres ocurre exactamente lo contrario. La tasa de ocupación informal sube en 6 puntos porcentuales. Entonces, esto es bien interesante porque recordemos que las mujeres fueron relativamente más afectadas, ¿cierto? Por la pandemia, tuvieron que retirarse más que los hombres, ¿cierto?, del mercado laboral en términos relativos. Entonces, lo que estaba ocurriendo es que justamente las mujeres se estaban reincorporando ahora a un ritmo más rápido que los hombres porque iban más rezagadas. Pero lamentablemente, ¿cierto?, vienen estas contracciones anuales de la actividad económica. Entonces, en el caso de las mujeres, no solo se ha traducido en más desempleo, sino que también en un aumento de la informalidad laboral, y eso tiene que ver con que justamente ante la falta de oportunidades de obtener un empleo asalariado formal en el sector privado,
muchas personas lamentablemente tienen que recurrir al empleo informal para evitar justamente el desempleo. Bueno, de hecho, sobre ese mismo tema, esta semana estuvimos conversando con Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, que en conjunto con ustedes, con el Observatorio del Contexto Económico, han estado haciendo un zoom de género a las cifras de desempleo y nos contaba que ese suceso que se da en la informalidad que usted nos explica, se ve con muchísima fuerza en aquellas familias o aquellas parejas que tienen hijos menores de 3 años, mientras los hombres sí encuentran trabajo y salen a trabajar, las mujeres, la informalidad de las mujeres aumenta en aquellas familias. Correcto, así es. Ahí tenemos una incidencia mayor en la informalidad femenina y aquí eso nos llama, ¿cierto?, a que podamos avanzar, ojalá, en leyes como rediseñar el sistema del beneficio de salacuna. Ese es un factor que incide particularmente en la informalidad laboral femenina. Y en este tiempo en particular, aún es más urgente porque en periodos de recesión, ¿cierto?, técnica como el que acaba de pasar la economía chilena o que estamos viviendo en realidad hoy mismo, eh, los efectos de los malos diseños de política pública que encarecen la contratación formal femenina se exacerban. O sea, eso siempre está porque es un fenómeno estructural, pero en periodos de alto dinamismo económico se atenúa un poco ese efecto. En cambio, cuando hay contracción de la actividad económica, obviamente en ese caso se va a afectar más a aquellos grupos donde es más costosa la contratación. Entonces, ahí justamente hay un llamado a que podamos definitivamente avanzar en esa lacuna. Y quién sabe si hoy nos sorprenden y tenemos un anuncio en la cuenta pública a propósito de eso. Claro, vamos a estar muy atentos a todos los anuncios que puedan haber en materia laboral. Juan, vamos directamente al debate que se ha tomado las últimas semanas en el sector del empleo. Esto obviamente incluso ha permeado en el Congreso, hay llamados a aclarar las cifras. ¿Qué está pasando con el crecimiento en el empleo asalariado del sector público, Juan? Sí, esto surge porque la encuesta de empleo del INE en los últimos reportes había estado mostrando una aceleración bastante importante en la creación anual de empleo asalariado en el sector público. En el trimestre enero-marzo de 2023, esa creación anual de empleo asalariado en el sector público se remontó hasta 94.000 empleos. Ahora en el último dato de febrero-abril se moderó un poco, pero fue de 64.000. O sea, seguimos, si bien se moderó un poco, seguimos viendo aumentos bastante relevantes. Entonces, eso es lo que nos muestran las cifras del INE. Y aquí es importante, primero, saber cuál es la definición de empleo asalariado en el sector público. Un empleo asalariado en el sector público es cualquier persona que trabaja bajo subordinación para alguna institución del Estado, ¿ya? Por lo tanto, es una definición bastante amplia. Entonces, cuando vemos ese segmento completo de todas las personas que trabajan bajo subordinación para alguna institución del Estado, estamos hablando de, en total, casi 1.200.000 personas, ¿ya? Ahora está también este informe de la Dirección de Presupuestos, que acabamos de saber, ¿cierto? Un nuevo informe que es para el primer trimestre de 2023. Esas cifras hablan de poco más de 440.000 cargos efectivos en el personal civil del gobierno central. Entonces, lo primero que es importante aclarar, porque aquí hay mucha confusión, es que ese informe de DIPRES, dado que cubre menos de la mitad de todo el empleo asalariado en el sector público, no nos permite ni corroborar ni desmentir las cifras del INE, porque las cifras de empleo asalariado en el sector público del INE consideran un grupo mucho más amplio de trabajadores que las que considera la DIPRES. Ahora, lo que sí nos permite saber el informe de DIPRES es que el grueso de este aumento no está ocurriendo en el personal civil del gobierno central, ¿ya? Cuando uno mira el informe de DIPRES, nos dice que el aumento interanual de personal civil del gobierno central está en torno a los 4.000, poco más de 4.000 cargos. Por lo tanto, claramente no se está dando ahí, ¿ya?, el grueso de este aumento.
pero eso no quita, ¿cierto?, que el aumento no se esté dando en todas las otras áreas del sector público que no cubre el reporte de DIPRES. ¿Qué no cubre el reporte de DIPRES? Municipalidades, servicios municipalizados, empresas públicas, sector público financiero, universidades y centros de formación técnica del Estado, en fin. O sea, es muy amplio el grupo, ¿cierto?, de instituciones que no cubre el informe de DIPRES, por lo tanto, la primera conclusión que se obtiene es que el alza de este empleo asalariado en el sector público estaría ocurriendo en un área distinta al gobierno central. ¿Mm? Ya, eso es Y- importante marcarlo, Ujú. Juan, porque parte del debate y de la discusión de estas últimas semanas se ha centrado en que aquí esa alza estaría explicada por la contratación de personas cercanas al gobierno que se estarían beneficiando con estos nuevos contratos. Efectivamente, ahí ha habido una ola de interpretaciones erradas, ¿cierto? Muchas veces malintencionadas por motivaciones políticas. Claramente las cifras no respaldan que eso sea un fenómeno masivo al menos, ¿cierto? Y de hecho, voy a aprovechar de darte cifras Vale. inéditas, digamos, sobre el último reporte del INE para que sepamos en realidad de qué estamos hablando de cuando hablamos de este aumento del empleo asalariado en el sector público. Claro, la Las- pregunta que muchos se hacen, ¿quiénes son? Exactamente, ¿Dónde están? exactamente. Claro, Ujú. si tomamos el trimestre febrero-abril de 2023, que es nuestra última cifra disponible, tenemos un aumento anual de 64.000 empleos asalariados en el sector público. Ya, De ahí esos, me detengo un segundo. Este 64.000 de crecimiento del último reporte se suma al 94.000 anterior, al 88.000 anterior y no, así. no, 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 no se suma, no. Esto es, cuando hablamos de que se crean 64.000 empleos asalariados en el sector público, estamos tomando el total de asalariados públicos que teníamos en febrero-abril de 2023 y los comparamos con los de febrero-abril de 2022, ¿ya? Claro, Que se sumen cada uno de esos datos. claro. Entonces, en un año se han creado 64.000 empleos asalariados en el sector público. Ahora, de esos 64.000, 43.000 son en la rama de salud, ¿ya? Entonces, esto es bien importante porque si vamos sumando las distintas piezas de información que tenemos, esto nos indica que el grueso del alza estaría ocurriendo en la salud, probablemente la municipalizada, ¿ya? La salud municipal tiene que ver fundamentalmente con la atención primaria de salud, que son las que cubren las municipalidades. Entonces, si tú te fijas, o sea, para empezar, el grueso de este aumento no es en la administración pública, que es otra de las ramas que cubre el INE. De hecho, si uno mira la administración pública del INE, apenas crece, aumenta en menos de 5.000. O sea, no está radicado esto definitivamente en administración pública, sino que el grueso es en salud. Algo también hay en enseñanza que aumenta en 14.000, ¿ya? Eso es lo primero. Después, casi todas son mujeres, fíjate. De esos 64.000 de aumento de empleo salarial en el sector público, 58.000 son mujeres y la totalidad son personas con educación superior completa. O sea, Todo esto ustedes lo han estado analizando en el observatorio, ¿no? exacto, con datos procesados, ¿cierto? En base a la encuesta. Entonces, raya para la suma, estamos hablando y juntando las distintas piezas de información. Esto es fundamentalmente personal en salud de mujeres profesionales, ¿cierto? Y seguramente con toda probabilidad en el área de servicios municipalizados, ¿ya? Entonces, esto es bien importante porque en realidad hay que tener la buena voluntad de querer analizar las cifras sin prejuicios, ¿cierto? Y esa es la historia que nos están contando las distintas piezas de información que tenemos disponibles. Ahora, respecto al porcentaje de alza, en el último informe del INE, estos 64.000 representan una crecida de 6%. ¿Eso es, a su juicio, estadísticamente significativo o no? Sí. A ver, el alza no es estadísticamente significativa el 95% para este reporte, pero sí lo es con un porcentaje de confianza un poquito más bajo, ¿ya? Cuando uno miraba la de enero-marzo y la de diciembre-febrero, ambas sí eran estadísticamente significativas. Ahora, el hecho de que
una variación sea estadísticamente significativa o no, no implica que esa alza no esté ocurriendo. Eso es bien importante. Y para darte un ejemplo súper concreto, por ejemplo, cuando uno toma los asalariados públicos que trabajan en la administración pública, o sea, en lo que es Administración General del Estado, en la encuesta del INE el alza no es estadísticamente significativa, pero resulta que cuando uno ve el registro de cotizantes dependientes de FP para la administración pública, aumenta casi en el mismo monto que muestra el INE. Por lo tanto, ya cuando uno tiene los registros administrativos y te muestran casi las mismas cifras, con eso se está confirmando que el alza esté ocurriendo. ¿Mm? Independiente de que estadísticamente no sea significativa. Entonces, eso también es importante aclarar de esta discusión. Cuando ya el alza es estadísticamente significativa es porque ya la evidencia es demasiado, demasiado categórica en favor de esa alza. Pero el hecho de que no sea una alza estadísticamente significativa tampoco quiere decir que no ocurra, ¿ya? Y aquí estamos viendo una alza bastante relevante del empleo asalariado en el sector público. Claro, Fíjate que, sí, en algún minuto, cuando empezó a gatillarse, a generarse todo este debate, se lo preguntaron a los ministros de los sectores económicos, incluso el ministro Mario Marcel, y él decía que estas encuestas del INE, al ser uno a uno, había que mirarlas con cierta distancia, que a veces el margen de error era grande y que incluso eran imprecisas, pues, sí. Juan. Bueno, a mi juicio eso fue un claro error, que las autoridades, no todas, pero algunas autoridades salieran a sembrar un manto de dudas sobre la confiabilidad de las cifras del INE. La encuesta del INE es nuestro principal instrumento para el monitoreo de la situación laboral. No hay otro, es el más importante y el mejor. Se rige por los estándares OIT, por todos los estándares de calidad internacional, y la encuesta está diseñada de tal manera de justamente evitar errores de autorreporte. O sea, esta no fue una encuesta hecha al azar, a la rápida, tirando unas líneas en una servilleta. Aquí hay un trabajo profundo de cómo se diseñan las preguntas justamente para evitar errores. Y la verdad es que en particular la pregunta que permite dirimir cuando alguien es asalariado en el sector público, la verdad es que es muy clara. La pregunta es, en la institución que usted trabajó era, uno, privada, dos, estatal, tres, hogar privado. O sea, la posibilidad de confusión ante una pregunta tan clara y tan simple es muy baja. Entonces, esta hipótesis de que, mira, repentinamente las personas masivamente no entendían las preguntas, no tiene mucho sentido porque para empezar ese tema de las encuestas es permanente, no es algo que ocurre en un determinado periodo. Por lo tanto, esto de que de repente ocurrió una confusión masiva que nos explica un aumento de 94.000 empleos asalariados públicos anuales, la verdad es que es bastante implausible. Después se argumentó esto de la significancia estadística, que es un criterio, de nuevo, muy restrictivo para analizar las cifras. O sea, por ejemplo, si tú miras la creación anual de empleo de 171.000 empleos en total, tampoco es estadísticamente significativa. Eso no significa que esa creación anual de empleo no exista, solo significa que no hay una evidencia estadística tan fuerte para argumentar que el alza es positiva. Pero si uno se rigiera por ese criterio, entonces uno tendría que decir, bueno, en Chile no se están creando empleos porque el alza no es estadísticamente significativa. Entonces, fue el gobierno el que decidió introducir este elemento de la significancia estadística que hasta ahora, antes, otros gobiernos no lo habían hecho. Entonces, después se metió esto del informe de DIPRES como otro argumento para desestimar el alza. Y resulta que ese informe no sirve para corroborar ni para desestimar las cifras del INE porque cubre menos de la mitad de todo el empleo asalariado en el sector público. Entonces, en definitiva, todos los argumentos que se han dado para desestimar las cifras del INE, ninguno ha sido válido. Y entonces, por eso a mi juicio fue un error por parte de las autoridades haber sembrado estas dudas sobre las cifras del INE, porque justamente en vez de eso se debió haber escudriñado más en las cifras y haber aclarado que esto no era un aumento en la administración pública, sino que es un aumento que está ocurriendo en áreas como salud y educación, que puede ser perfectamente válido. O sea, no es malo per se. Exacto, no es algo malo per se. El problema que nosotros hemos planteado como observatorio del contexto económico
no es que el aumento de empleo asalariado en el sector público sea algo negativo per se. Lo que a nosotros nos preocupa es que el empleo asalariado en el sector público está siendo un motor muy importante en la generación de empleo junto con el trabajo por cuenta propia, mientras que el empleo asalariado formal en el sector privado está virtualmente estancado. Entonces, eso lo que nos indica es que aquí efectivamente la actividad económica le está afectando negativamente al mercado laboral. Ese es el motivo de preocupación, porque cuando una economía está dinámica, cuando crece a tasas robustas, siempre lidera el empleo asalariado formal en el sector privado, en la creación de empleo, y ello no está ocurriendo hoy, y los patrones que estamos viendo en la creación de empleo con liderazgo del trabajo por cuenta propia y del empleo asalariado en el sector público son patrones clásicos de una economía que está en un debilitamiento profundo de la actividad económica. Esa es la alerta que nosotros hemos planteado y ese es el motivo de preocupación. Juan, se nos acabó el tiempo, pero para quedarnos con una idea final, usted como experto en el mercado laboral, como alguien que ha estado analizando las cifras también, ¿cuál es la gran conclusión o la gran duda a la que se llega después de todo esto y que deberíamos responder hacia el futuro? O sea, ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿Qué tenemos que mejorar para que este debate no se siga alargando en el tiempo? Sí, en primer lugar, tener claro que no hay que sembrar un manto de dudas sobre las cifras del INE. Insisto que la encuesta se rige por los más altos estándares de calidad internacional, es una encuesta diseñada cuidadosamente, y el llamado aquí es que es el Estado el que debe poder respondernos esa pregunta. ¿Cuántos funcionarios tienen total? No solo los del gobierno central. Aquí tenemos que saber, no es posible que el Estado no nos pueda dar esa respuesta directamente. El total de funcionarios del sector público es este número. Si ese número lo tuviera el Estado disponible, no habría para qué estar contrastando con la encuesta de empleo del INE. Entonces, hoy día el mejor indicador, lamentablemente, es la encuesta de empleo del INE, siendo que el Estado debería saber ese número. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día y para entender esta polémica. Ujú. Muchas gracias a ti, Patricia. Que tengas un lindo día. Igualmente, y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.